vamos a revisar en los siguientes minutos la importancia del electrocardiograma en las cardiopatías congénitas con las que nos enfrentamos más frecuentemente. Como les decía el día de ayer, es una realidad que creo que sí debe ser como un mensaje muy, muy claro, que la elaboración de una historia clínica detallada, el que tengamos un adecuado entrenamiento en exploración física cardiovascular, la adecuada interpretación de la radiología y de la electrocardiografía son los puntos pivotes para poder hacer diagnóstico cardiopatía congénita, y después con ecocardiografía, tomografía y otros estudios, estos se cierran al 100% para poder ofrecer a nuestro paciente. Este curso tiene la finalidad, quizás sabemos que es poco probable la adquisición de los conocimientos de todo lo que hemos dicho, pero es la motivación, acercarse a estas herramientas, a profundizar y entender su importancia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una cardiopatía congénita, lo que sabemos muy claramente es que el corazón es una estructura, como ya dijimos, en donde hay una serie de propiedades físicas, es una bomba, ¿sí?, que se maneja por volúmenes y por presiones, y que si nosotros entendemos, lo primero que tenemos que entender para que nosotros podamos comprender una radiografía y un electrocardiograma y la auscultación es qué es la cardiopatía. Si nosotros entendemos que es una comunicación interauricular, cómo se da el cortocircuito, cómo cambian los volúmenes y presiones, podremos entender cuál es la repercusión y se verá reflejado en la placa, en el electro y en la clínica. Entonces, esto es lo más importante. Cuando nosotros tenemos un paciente anomalía de Epstein, ¿qué es el Epstein? ¿Qué está afectando? Para poder entender, ¿sí? El electrocardiograma en las cardiopatías congénitas nos puede dar diferentes datos. Primero, puede tener el paciente anomalías propias del sistema de conducción, ¿sí? Dos, alteraciones hemodinámicas por los efectos cardíacos, anomalías, sobrecargas de volumen, sobrecargas de presión o mixtas. Y otra cosa que es muy importante es que estamos en una era posquirúrgica donde nuestros pacientes afortunadamente viven muchos años, pero hemos transformado una enfermedad. Y ahora nos enfrentamos a pacientes con arritmias, trastornos de la conducción a largo plazo que antes no veíamos en estos pacientes. Como ayer mencionábamos, el estudio del electrocardiograma, cuando nosotros vemos a un paciente que estamos sospechando cualquier problema cardíaco, pues como veíamos ayer, aquí tenemos un caso de situs inversus, ¿no? La P negativa en D1 y positiva en ABR. Hay alteraciones específicas en cardiopatías congénitas del sistema de conducción. Por ejemplo, en el defecto de septación atrioventricular o canal AB completo o parcial, nosotros sabemos que se presenta en un porcentaje importante de pacientes con trisomía 21. En la literatura anglosajona, la cardiopatía más frecuente en los niños con trisomía 21 síndrome de Down es el canal auriculoventricular. En nuestro país no es así. En nuestro país, las cardiopatías más frecuentes en niños con el síndrome de Down son las cardiopatías más frecuentes en nuestros niños mexicanos: persistencia, conducto, comunicación interventricular, comunicación
siempre que vemos un niño con defecto de aceptación atrioventricular, nuestra primera pregunta es, ¿tiene trisomía 21? Y los pacientes con trisomía 21 que tienen defectos de la aceptación atrioventricular tienen características muy especiales en el electrocardiograma, y este es un ejemplo donde las alteraciones del electrocardiograma se dan por dos mecanismos. Uno, por la sobrecarga de presión y de volumen de la cardiopatía, pero también porque hay alteraciones específicas en el sistema, en la localización del sistema de conducción. Entonces, como ayer veíamos, ¿sí?, el sistema de conducción, observamos que en el defecto de aceptación atrioventricular, ¿sí?, el haz de His está localizado en una parte posterior inferior y hay una bifurcación y una aceleración en la despolarización de la rama izquierda. Quiere decir que un bebé con un defecto de aceptación atrioventricular que tiene una comunicación interatrial interventricular, una sola válvula B, en donde principalmente vemos sobrecarga de cavidades derechas y a veces hipertensión pulmonar suprasistémica, ¿por qué tiene eje izquierdo? No sé si me voy a explicar. Es decir, hay cardiopatías en donde hay una alteración en el sistema de conducción en su posición y nos explica las alteraciones electrocardiográficas que vemos en estos pacientes. Entonces, un paciente con canal AB, aunque tenga hipertensión pulmonar suprasistémica, tienen ejes desviados a la extrema izquierda. Este es un hallazgo muy específico. Los pacientes con defecto de aceptación atrioventricular tienen datos importantes, como es esta desviación en el cuadrante superior izquierdo. Tienen en un porcentaje muy importante bloqueo de primer grado y tienen también bloqueo incompleto de la rama derecha del haz de His, con crecimiento de cavidades biventriculares. ¿Sí? Pero en un canal AB parcial o en un canal AB completo tenemos esta desviación del eje izquierda específico por cómo se despolariza y se localiza el tejido de conducción. Esto es muy importante recordar. Entonces aquí vemos un paciente, un electrocardiograma con D1 positiva, ABF negativa. ¿Se acuerdan ayer con el cálculo del eje? D1 es positiva, se va para acá, ABF es negativa, ABF es la perpendicular, va hacia el cuadrante y se sitúa en el cuadrante superior izquierdo. Bloqueo incompleto de rama, ¿sí?, eje a la izquierda y un PR en este caso dentro de rangos superiores normales. Entonces estos datos son, nosotros vemos un paciente con estigmas con fenotipo de trisomía 21. Vemos una placa con cardiomegalia y perflujo pulmonar y vemos un electro así. Créanme que ustedes mandarán a ese paciente con cardiograma con defecto de aceptación atrioventricular. Es una realidad y es así. Solamente identificaron que tiene un eje izquierdo un bebé de 6 meses. Eso no es normal y tiene trisomía 21. El diagnóstico está hecho, créanme. Esa es nuestra obligación como médicos de primer contacto, no como cardiopatía en estudio. Nosotros sabemos que este es un electrocardiograma de un paciente con levocardia y como ayer veíamos en la transición del sistema de conducción en el plano horizontal, vean cómo en B1 tenemos RS, ¿se acuerdan?, por los diferentes vectores, y cómo tenemos primordialmente un cambio de morfología de RS a QRS en derivaciones, con las consideraciones que también mencioné, tan importantes para las diferentes edades y la complejidad del electro del paciente.
paciente pediátrico. Pero quisiera que recordaran esta imagen para que viéramos esta. Tomamos este electrocardiograma y entonces vemos que hay un patrón totalmente diferente. Vemos voltajes muy bajos en B5 y B6 y primordiales en B1 y B2. ¿Sí? El diagnóstico de dextrocardia no debe ser en el momento que tomamos un electrocardiograma, porque para el momento del electrocardiograma nosotros ya debemos haber palpado al paciente y auscultado al paciente. A veces auscultamos del lado izquierdo y se auscultan los ruidos y puede haber confusión, pero por eso siempre debemos de palpar y debemos de auscultar. Pero cuando nosotros vemos este electrocardiograma, lo que estamos viendo aquí es en B5 y B6, estamos viendo ventrículo derecho, porque la masa del ventrículo derecho está en el lado derecho. Y estamos viendo en este sitio porciones inferiores y ventrículo derecho. Entonces, como ayer mencionamos, cuando nosotros estamos ante un paciente con dextrocardia, tenemos que tomar el círculo completo, ponemos las derivaciones en espejo del lado derecho e invertimos los cables. ¿Sí? En D1, ¿qué cable? En brazo derecho, ¿cuál es el cable? ¿Cuál es el color? Según la regla del semáforo. Rojo. Después acá el amarillo. Los invertimos. Los invertimos y cambiamos a todas las derivaciones del lado derecho en el mismo orden. ¿Sí? Una precisión en la colocación en cuartos espacios y en quintos. Todos los quintos tienen que estar totalmente rectos. Siempre vemos orientaciones, las subimos, nos bajamos, ¿no? De hecho, en una foto lateral nosotros no deberíamos de ver B6 como en todas las fotos que se ven. Entonces, esto es lo que hacemos y aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos otro caso en plano horizontal y la posibilidad de dextrocardia y situs inversos. Es normal esta confusión de pensar que tiene situs inversos y pensar que tenga dextrocardia. Son dos cosas independientes. El paciente puede tener dextrocardia, mesocardia o levocardia. ¿Puede tener dextrocardia en situs solitus? Sí. Eso es muy importante de no confundir. Cuando nosotros decimos que tiene un situs inverso total, es cuando nos referimos que tiene dextrocardia con situs inversos. Pero pienso que es mejor decir dextrocardia con situs inversos, para que no haya confusión. ¿Quién recuerda cómo se llama el síndrome cuando nosotros tenemos un paciente con dextrocardia, situs inversos y bronquiectasias? Enfermedad ciliar, sinusitis de repetición. ¿Quién recuerda ese síndrome? Los pediatras. Llega un bebé, dextrocardia, situs inversos, bronquiectasias, sinusitis de repetición. Cartagena, doctor. El síndrome de Cartagena, entonces a todos los bebés, nosotros solamente podemos investigar lo que sabemos, ¿no? Si ese paciente tiene dextrocardia, situs inversos, sinusitis, investigo, profundizo. Y claro que puede haber pacientes con dextrocardia, situs inversos y corazón sano, estructuralmente sano, ¿sí? Podemos tener problemas de ritmo, podemos tener cardiopatía estructural, la doble discordancia, es decir, el atrio derecho conecta con el ventrículo izquierdo conecta con la pulmonar, ¿sí? El atrio izquierdo con el ventrículo derecho y el ventrículo derecho con la aorta. La doble discordancia, presión ventricular o transposición corregida que nos confundimos porque pensamos que está operada. Esta es una cardiopatía frecuente en dextrocardia y hay que estudiar. En el
sumerismo derecho, como lo decía ayer la doctora Irma, los dos atrios son derechos. El nodo sinusal puede estar de cualquier lado. Entonces nosotros tenemos electrocardiogramas que parece que están en situ solitus. Este es un electro del mismo paciente y después en situs inversos. No es lo mismo que marcapaso migratorio. ¿Sí? Entonces esto nos hace pensar, caray, tomé mal el electro, está acá. Pero mi paciente está cianótico, mi paciente es un recién nacido con soplo. Es decir, nunca hay que olvidar el contexto clínico de nuestros pacientes. ¿Sí? Y aquí los ejemplos, ¿no?, de los pacientes ya operados, que sin duda las cirugías que se han dejado de hacer, pero a veces se siguen teniendo que hacer por diferentes circunstancias. Las cirugías para transposición completa de grandes arterias, en donde se hacía el switch atrial con colocación de parche o desviación del tabique, pues una gran posibilidad de arritmias supraventriculares muy delicadas. La transposición corregida, esta entidad donde les decía que hay una doble discordancia. En general, estos pacientes, si no tienen defectos asociados, pueden llegar a edades avanzadas porque la circulación es normal. La aurícula derecha conecta con el ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo conecta con la pulmonar. La sangre se oxigena, regresa a la aurícula izquierda con un ventrículo derecho y a la aorta, y aparentemente, si no hay defectos asociados, no hay un mayor problema en edad pediátrica. Pero el ventrículo derecho no está preparado para ser el ventrículo izquierdo. Estos pacientes caen finalmente en falla cardíaca. ¿Sí? Y en una etapa de su vida, no tan frecuente, afortunadamente, estos pacientes pueden tener un bloqueo AV completo. Entonces, todos los pacientes, de un adolescente que estaba bien, tiene un bloqueo AV completo, ese paciente hay que hacer un estudio ecocardiográfico buscando doble discordancia. Entonces, aquí he tratado de dar algunos ejemplos de situaciones en donde tenemos también alteraciones eléctricas en estas cardiopatías congénitas. ¿Sí? En donde tenemos que buscar estas situaciones. Vamos a iniciar con las cardiopatías más frecuentes. Omar siguió sin correr. Ya. Como les decía, lo que es muy importante para una cardiopatía es entender qué pasa con ella. Nosotros sabemos que en las cavidades derechas, ya después de que baja la presión pulmonar, las presiones en las cavidades derechas son más bajas que en las izquierdas. Este es el concepto más importante que recordar. Y después entender qué es la cardiopatía. Aquí tenemos un defecto, un orificio entre las dos aurículas. La sangre llega de todo el cuerpo a través de las venas cava superior e inferior al atrio derecho. Aquí hay un orificio enorme. La sangre, sin embargo, no pasa de atrio derecho a atrio izquierdo porque la presión telediastólica del ventrículo es mayor. Podrá haber un orificio de 1 centímetro, centímetro y medio, pero no hay cortocircuito de derecha a izquierda. La sangre pasa del atrio derecho al ventrículo derecho, ¿sí? Se oxigena en los pulmones, regresa por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda y se da el cortocircuito. Esto es lo importante que tenemos que recordar, porque a este nivel, ¿qué es lo que tiene una sobrecarga de volumen? La aurícula o el atrio derecho. La aurícula derecha se dilata el ventrículo derecho, se sobrecarga de flujo la arteria pulmonar
Y estos son los hallazgos que ayer nos explicó la doctora Miranda en la comunicación interauricular. Son lógicos, son consecuencia del problema hemodinámico. Entonces lo primero que tenemos que comprender es dónde está el defecto para entender el electro. En una comunicación interauricular hay un cortocircuito de derecha a izquierda, sobrecarga volumétrica de cavidades derechas, por eso hay cardiomegalia y por eso hay eje desviado a la derecha, crecimiento de atrio derecho y del ventrículo derecho, con sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho que se expresa electrocardiográficamente con bloqueo completo de la rama derecha de las EGIs, elongación de la misma. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos la cardiopatía, entendemos la placa y entendemos el electro. No es memoria. Y tenemos que conocer perfectamente cuáles son los datos de sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión eléctricamente. El 75% de las niñas, porque esta es una cardiopatía de una relación 4:1 más frecuente en mujeres y la cardiopatía congénita más diagnosticada en mujeres adultas, tienen en el 75% de los casos bloqueo incompleto de la rama derecha de las tejidas. Tenemos otro electro, eje a la derecha, bloqueo incompleto de la rama, crecimiento, bloqueo de primer grado en el 20% de los casos. Los pacientes con CIA a largo plazo, en la tercera cuarta década de la vida, pueden escapar del diagnóstico. El diagnóstico puede ser complejo en la edad pediátrica, eso no es correcto. Nosotros, todos los que estamos en la sala, tenemos la obligación de hacer el diagnóstico de CIA en la edad pediátrica. No puede ser un diagnóstico que hagan los adultos. Y en la tercera cuarta década de la vida, estas mujeres pueden hacer arritmias severas, cavidades derechas dilatadas y desarrollar hipertensión pulmonar. O tener un EBC. Eso no nos puede pasar. Conducto arterioso, la cardiopatía congénita más frecuente en nuestro medio. La cardiopatía más frecuente en países como los de Gavi, en Bolivia, a grandes alturas sobre el nivel del mar. ¿Sí? A diferencia de Estados Unidos, Alemania, España, donde la comunicación interventricular es la más frecuente. Aquí, la sangre llega al atrio derecho, ventrículo derecho, se oxigena normalmente en los pulmones, regresa la sangre por las venas pulmonares, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, pasa a la aorta y aquí hay un vaso. Un vaso que comunica a la aorta descendente con la rama izquierda. Aquí lo que tenemos que recordar es que la presión de la aorta en un niño 100-60 de un año contra 30-15, tanto sístole como diástole superior. El cortocircuito no es el sístole, el cortocircuito no es el diástole, el cortocircuito es siempre. Siempre hay mayor presión en sístole y en diástole. Siempre hay un cortocircuito. Mientras no hay una evolución patológica que dejemos a historia natural. Entonces, aquí se da el cortocircuito. ¿Sí? De la aorta a la arteria pulmonar. Llega mayor flujo en el pulmón, aurícula izquierda, ahora sobrecarga de cavidades izquierdas. Entendiendo dónde está el cortocircuito, entendemos la placa y el electro. El cortocircuito será aquí, no acá como en la CIA. Aquí nos sobrecargó cavidades derechas, aquí nos sobrecarga cavidades izquierdas, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, pasa aorta y otra vez el cortocircuito. Hiperflujo pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y cortocircuito. Eje desviado a la izquierda, crecimiento de cavidades izquierdas, sobrecarga de volumen que se expresa por pus profundas y tesacuminadas.
Pero todo es lógico en medicina. Si un paciente tiene un conducto arterioso de 1 milímetro, el electro es normal. Si un paciente tiene, ¿qué edad tiene? ¿Qué momento de su vida tiene? ¿En qué momento está de las resistencias vasculares periféricas y sistémicas? No es lo mismo un prematuro extremo en donde las resistencias vasculares pulmonares caen. Por eso el prematuro nos hace edema agudo pulmonar. Por la misma razón que les dije ayer que el electro del prematuro tiene fuerzas izquierdas, nos hace edema agudo pulmonar. ¿Por qué tenemos esas relaciones AIO? ¿Por qué tenemos cavidades izquierdas? Porque caen las resistencias. Entonces, típicamente lo que tenemos que recordar en un conducto grande, en un bebé de 8 meses que llega a nuestra consulta con soplo continuo, los hallazgos que tenemos que buscar son estos si entendemos la hemodinamia. Pero la doctora Isabel me puede decir, tiene un soplo continuo, Luisa, y el electro es normal. Concluyo que el conducto es chiquito. La carga y el electro están normales. No, Isa, es que entonces no tiene nada. Claro, tiene un soplo continuo. El paciente tiene un conducto, pero tiene un conducto pequeño. Yo les digo a nuestros residentes que si uno revisa, son 40 cardiopatías congénitas. El problema es que un bebé puede tener CIA, CIB, PCA. Esa es la situación. Que ningún paciente es igual a ninguno. Ninguna enfermedad es igual. Y nosotros podemos tener un paciente con 6 defectos. Y hay una mezcla de los datos radiológicos y eléctricos. Pero créanme que con un entrenamiento y una preparación es posible la deducción del diagnóstico. La comunicación interventricular. La comunicación interventricular ahora tenemos el defecto a este nivel. Soy simplista. La medicina es compleja. Quizás de las anatomías más complejas es la de la comunicación interventricular. Ni siquiera la anatomía de la celda es fácil. Hay varios tipos, etc. Pero solamente entendamos una cosa. La comunicación interventricular es un orificio ahora en el tabique interventricular. Nuestra tercera cardiopatía más frecuente. Entonces aquí la sangre llega al atrio derecho, al ventrículo derecho y no hay cortocircuito, porque la presión en el ventrículo izquierdo es mayor al ventrículo derecho. La sangre pasa, se oxigena los pulmones, regresa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y se da el cortocircuito de izquierda a derecha, un soplo sistólico regurgitante, como ayer explicó el doctor Salgado, ¿sí? Y entonces se da en sístole la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, en sístole. La sangre pasa al pulmón, hay hiperflujo pulmonar, la pulmonar se dilata, viene la sangre a la aurícula izquierda y hay sobrecarga volumétrica de atrio izquierdo y de ventrículo izquierdo. La comunicación interventricular tiene sobrecarga mixta. Sobrecarga de presión del ventrículo derecho, porque ese es el momento del cortocircuito, y la sobrecarga volumétrica de cavidades izquierdas. Por lo tanto, nosotros podemos tener ejes desviados a la derecha o a la izquierda. Tenemos crecimiento de atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Generalmente tenemos crecimiento de ventrículo de ambos ventrículos. El de ventrículo derecho por presión y el ventrículo izquierdo volumétrico, signo de Katz positivo, isodifasismo amplio de B2 a B5, porque hay crecimiento de los dos ventrículos. Para mí es muy importante en esta sesión, quizás el mensaje para mí más importante es que nosotros tenemos que entender qué pasa para poder entender estos elementos que se sacan deductivamente. ¿Sí me doy a entender? Eso es como quizás lo importante. ¿Sí? Entonces mis pacientes
eje a la derecha o a la izquierda, crecimiento biventricular. Si es una CB pequeña, el electro va a estar normal. Si tengo una CB de 2 milímetros tipo Royer, la placa no va a tener cardiomegalia ni va a haber mayor problema. Cada paciente tenemos que situarlo. Un paciente puede tener CB y conducto, una CB chiquita y un conducto amplio. Y es posible decirlo por clínica. Aquí tenemos el electrocardiograma de una comunicación interventricular. Vean, el isodifacismo, ¿sí? Sobrecarga de volumen. Aquí nosotros podemos decir, quizás también tiene un conducto, tiene Qs profundas en B5, B6, puede ser solamente el volumen de la CB o también puede tener conducto. No tiene soplo continuo, puede ser solamente una CB amplia. Quiere decir, con la placa y con el electro, nosotros ya podemos inferir. Aparte está desnutrido, suda, está chiquitito. Es decir, todos estos elementos clínicos nos dan la pauta. El Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía que tiene 4 componentes. Descrita magistralmente y sin cambiar a nuestra época por el doctor Fallot. ¿Alguien me puede decir los componentes del Fallot? ¿Cuáles son los 4 componentes de la tetralogía de Fallot? Estamos en confianza, con calma. ¿Cuáles son? ¿Se ve? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ventrículo derecho hipertrófico. De esos 4 componentes, usted mencionó estenosis pulmonar. ¿A qué nivel, doctor? La obstrucción de la pulmonar. Porque si no lo decimos, no es Fallot. Un paciente puede tener comunicación interventricular, estenosis valvular pulmonar, hipertrofia del bebé, y eso no es Fallot. Entonces, la lesión patognomónica del Fallot es la desviación del septum anterior y fundibular anterior izquierdo. Esto es lo que nos da la obstrucción a nivel del infundíbulo. En el 60-90% de los pacientes pueden tener estenosis de la válvula y supravalvular y derramas. Pero la lesión patognomónica es estenosis infundibular. Esta desviación del septum infundibular nos da la desproposición de la aorta y nos da la comunicación interventricular. Nos da todo. Esta lesión embriológica nos explica todo. El Fallot es complejo, ¿sí? Como todo. ¿Y qué pasa? En la tetralogía de Fallot tenemos una estenosis a nivel infundibular. La sangre llega al atrio derecho, al ventrículo derecho, y aquí se enfrenta a una obstrucción a nivel del infundíbulo. Esta obstrucción a nivel del infundíbulo puede ser leve, moderada, severa y evoluciona en el tiempo. La mamá no está mal, no está loca cuando nos dice que no estaba cianótico al nacer y que se fue poniendo morado. La estenosis infundibular es progresiva en general y en nuestros libros dice la cianosis del Fallot es una cianosis tardía entre el 3º y 6º mes. Entonces, ¿en qué momento habrá cianosis? ¿En qué momento piensan ustedes que habrá un cortocircuito de derecha a izquierda, que es la causa de cianosis en cardiopatía congénita? ¿Quién me dice la respuesta? ¿En qué momento hemodinámico se da el cortocircuito de derecha a izquierda?
¿Cuándo qué? Cuando el fundíbulo se acaba de obstruir. Cuando está muy apretado y en consecuencia, ¿qué pasa, doctor? Ya no pasa hacia la pulmonar, tiene que irse hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el ventrículo derecho? Aumenta la presión. Quiere decir, aunque el infundíbulo esté muy cerrado, la causa de la cianosis no es que haya poco flujo pulmonar. La razón es que cuando la presión del ventrículo derecho sea superior a la presión del ventrículo izquierdo, habrá un cortocircuito de derecha a izquierda. En el nacimiento de los bebés que tienen estenosis infundibular leve, el cortocircuito puede ser de izquierda a derecha. Y el paciente puede tener corazón normal, una cardiomegalia y parecer una CIB con EP leve. Pero ese paciente tiene que ir a eco. Ese paciente ya se auscultaron los soplos. Se incrementa la estenosis infundibular y el cortocircuito se hace bidireccional cuando llora, cuando hace esfuerzos. La presión intraventricular derecha aumenta y entonces la presión del BDI es mayor al BI y se establece un cortocircuito definitivo de derecha a izquierda y el paciente tiene cianosis siempre. Esa es la evolución del Fallot. Por lo tanto, entendiendo Fallot, ¿alguien me podría decir qué esperaríamos en un electrocardiograma? ¿El eje hacia dónde? ¿Hacia dónde se desviaría? Tiene una obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Qué ventrículo es el que está sufriendo? El derecho. ¿El eje hacia dónde se desviaría? Hacia la derecha. ¿Qué ventrículo tendría hipertrofia? El derecho. ¿Qué tipo de sobrecarga de sufrimiento tiene este ventrículo? ¿Sobrecarga de presión sistólica o sobrecarga de volumen diastólica? De presión. Yo no lo he escrito ahí y ustedes ya lo dedujeron. Pero no es tan fácil. Ya dijimos que hay una fase evolutiva del Fallot. Pero típicamente la tetralogía son los datos que ustedes tienen. Y una aportación de médicos mexicanos en el Instituto Nacional de Cardiología, que es el cambio brusco de B1 a B2 por hipertrofias localizadas en la pared libre del BD, que es una R pura en B1 con RS en B2. Es una aportación importante que buscamos en los electros y es una aportación de médicos mexicanos. Pueden tener bloqueo incompleto de la rama derecha, ¿sí? Pueden tener conducto arterioso. No es una cardiopatía conducto dependiente. Generalmente el tracto de salida está abierto. El conducto les ayuda, ¿sí? Pero solamente un 15 a 20% puede tener, a veces menos. Entonces, aquí está el electro. Eje desviado a la derecha, hipertrofia del BD, cambio brusco de B1 a B2, siempre búsquenlo, y sobrecarga sistólica de los niveles del ST y T invertidas. Vean que no es complejo. Nuestra radiografía típica, y vamos cerrando con las pláticas de ayer. Un paciente cianótico con soplo electivo pulmonar, con este corazón en sueco y estos datos eléctricos, no importa que me equivoque, mi responsabilidad es decir, mi primera posibilidad diagnóstica es Fallot. Estoy segura que no se van a equivocar. Me quedan 15 minutos. ¿Sí? Quizás la tetralogía de Fallot ha sido de los pacientes en donde tenemos una sobrevida después de la cirugía aceptable. Y aquí es otro ejemplo en donde nosotros tenemos un porcentaje importante de arritmias en el postoperatorio en la vida adulta de estos pacientes y quedan con bloqueos avanzados de rama derecha en un porcentaje muy importante. Entonces, los pacientes con Fallot operados, ¿sí? A veces quedan con lesiones residuales, sobre todo insuficiencia pulmonar.
el análisis del electrocardiograma, la colocación del corte, la posibilidad de estudio de arritmias es importante para poder situar al paciente y quizás tomar decisiones a veces en cambios valvulares después de la cirugía de válvula. Aquí ustedes ya vieron, ¿se acuerdan? Es otro paciente diferente al que presentó Irma el día de ayer, pero vean la radiografía. Es anomalía de Epstein, ¿sí? Este es un paciente que tiene 3 días de vida y en la cuna nos llaman porque el paciente hace taquicardia supraventricular. Tiene 3 días, aparentemente estaba bien y hace taquicardia supraventricular. Le toma la radiografía y está esta placa. Tenemos estos 2 datos de gabinete, tenemos eso. La auscultación no estoy segura, oigo algo raro. Pero tengo esto, mi paciente está grave. Hasta no demostrar, este paciente tiene una anomalía de Epstein. ¿Cuál es el trastorno que precipita la taquicardia supraventricular que dijimos ayer? Que estos pacientes tienen un PR corto, un síndrome de preexcitación, en un 25% de los casos con anomalía de Epstein tienen Wolff-Parkinson-White. Y entonces estos pacientes en cualquier momento de su vida pueden tener arritmias supraventriculares. Entonces en todos los pacientes con Epstein yo tengo que medir el PR en cada consulta. Porque tengo, de 4 pacientes, 1 puede tenerlo. Y a veces la primera manifestación es una taquicardia supraventricular. ¿Sí? Entonces, la enfermedad de Epstein se caracteriza porque la válvula auriculoventricular derecha tiene 2 orígenes embriológicos. Uno el anillo y otra las valvas. Las valvas se van desprendiendo de la pared del ventrículo derecho hasta llegar a su sitio en el anillo. Por un proceso de delaminación se van separando del ventrículo derecho y quedan en su sitio. En la anomalía de Epstein, estas valvas no se separan adecuadamente, se quedan adosadas. No es que haya una mala implantación, se quedan adosadas y no coaptan bien ni abren bien. Y entonces una parte de ese ventrículo derecho se atrializa. Por eso, en los electrocardiogramas del ventrículo derecho tenemos pocas fuerzas derechas y grandes atrios derechos. Si no entendemos qué es la anomalía de Epstein, no vamos a entender por qué tiene un BD pequeño en el electro. Y estas válvulas son insuficientes. Mayor problema hemodinámico al atrio derecho. Esos son los conceptos generales que tenemos que recordar. Wolff, arritmias, pocas fuerzas derechas, grandes atrios derechos, bloqueos de rama, PRs prolongados. Puede asociarse a una atresia pulmonar fisiológica o verdadera. Ahí podríamos tener mayor expresión derecha. Conexión anómala total de venas pulmonares. Voy bien, doctor. Me faltan 10 minutos. En la conexión anómala total de venas pulmonares, lo que sucede es que las venas pulmonares no se conectan al atrio izquierdo. Las venas pulmonares se conectan a cualquier vena tributaria
que llegue al atrio derecho o directamente al atrio derecho. Se pueden conectar en forma mixta también. Entonces, estas venas pulmonares en general quedan conectadas de una forma embrionaria a un colector y este colector se une a una vena tributaria. Todas. Ácigos, hemiácigos, cava superior, cava inferior, gástrica, porta, para llegar por vena cava inferior o por vena cava superior. Entonces aquí la sangre llega al atrio derecho, ¿sí? Las venas pulmonares se conectan a una vena, a la vena cava superior. Esta sangre viene del pulmón. Es sangre oxigenada que se conectó no al atrio izquierdo, sino a la vena cava superior y llega a la vena cava superior y aquí se mezcla con la sangre del retorno venoso, ¿sí? Y entonces tiene el atrio derecho una sobrecarga de volumen por la sangre de las venas pulmonares y la del retorno. ¿Cómo está el atrio derecho? Enorme. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho? Dilatadísimo. Falla cardíaca derecha. Echamos a andar mecanismo de Frankenstein, cardiomegalia. Dilataciones severas de cavidades derechas. Aquí hay un error tremendo, la flecha pinta de izquierda a derecha. El cortocircuito de la conexión anómala tiene que ir, la presión de este lado es mucho mayor por todo el volumen, el cortocircuito es de derecha a izquierda en la CIA, por eso nuestro paciente está cianótico. Para que haya cianosis hay una mezcla de sangre de derecha a izquierda, hay mezcla de sangre. Por lo tanto, nuestros pacientes con conexión anómala tienen eje a la derecha, crecimiento de cavidades derechas y sobrecarga. Muy parecido a una comunicación interauricular, pero mucho más severo. Pero el dato clínico importante, porque la auscultación puede ser de una CIA, es primero que es un bebé chiquito, delicado, con insuficiencia respiratoria, taquipneico, cianótico. Todos nosotros tenemos que tener nuestro oxímetro de pulso. Todos. Tenemos que tener estetoscopio, ya no menciona, eso es totalmente obvio, pero nuestro oxímetro. Y tenemos que tomar la presión de nuestros pacientes. Complejo en la edad pediátrica. A veces no hacemos las cosas porque nos da miedo hacerlo. El oxímetro es vital. A veces decimos, ¿está cianótico? No está cianótico. Me dice, no, sí está cianótico. No, es que es morenito, es que hace frío. Entonces, hay que ser objetivos. 88% se nos va al ojo clínico, Conexión anómala. Pareció una CIA. Es una conexión. Es una urgencia médico-quirúrgica. La conexión no es de que tiene conexión, la vamos a necesitar la semana que entra. Ese paciente se interna y se opera. ¿Sí? Aquí tenemos un paciente de centro médico. ¿Sí? Vean las fuerzas derechas. Este es un tipo de conexión anómala. ¿Qué tipo? ¿Supracardíaco, cardíaco o infracardíaco? Ayer lo dijo Irma. Es la imagen en muñeco de o en 8. Aquí las venas pulmonares, ¿a dónde están conectadas?
vertical y nominada cava. Es lo que da el muñeco de nieve. ¿Sí? Es decir, diagnóstico continuo, ¿no? Tu cianótico tiene soplo, tiene dificultad. Es una conexión anómala total y vean la severidad. Está bien que un bebé, no sé, lo veo, de 2 meses tenga derecho, pero tanto derecho, plano de transición, vean bebé hacia dónde está. Este bebé tiene una conexión anómala, una sobrecarga tremenda de cavidades derechas. La estenosis pulmonar es una cardiopatía en donde tenemos como el falot, una obstrucción al tracto dorsal ventrículo derecho, pero no tenemos cortocircuito. Por lo tanto, el flujo pulmonar es normal, tenemos sobrecarga de presión, por lo tanto no hay cardiomegalia, son placas con índices cardiotorácicos normales y hay dilatación de la pulmonar en un gran porcentaje por el jet postestenótico que pega en el tronco de la arteria pulmonar. Es una placa paradójica en donde vemos una pulmonar abombada con flujo pulmonar normal. La pauta es el soplo. Los soplos de las estenosis pulmonares y aórticas son muy tempranos. No se nos pueden escapar estos soplos. Estas cardiopatías son aceptablemente toleradas. ¿Sí? Pueden esperar a llegar al gradiente para efectuar una dilatación y excelentes resultados en pacientes con válvulas no displásicas. Entonces, aquí tenemos una sobrecarga de presión del ventrículo derecho y entonces aleja a la derecha, crecimiento de cavidades derechas, pero sobrecarga de presión de niveles de DCT y T's invertidas. Aquí tenemos otro ejemplo. En las izquierdas pasa lo mismo. La estenosis aórtica valvular, la estenosis supravalvular, subvalvular. No hay cortocircuitos. El flujo pulmonar es normal. La sobrecarga ahora es del ventrículo izquierdo a diferentes niveles. ¿Sí? La sangre llega al atrio derecho, ventrículo derecho, se oxigena normal, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y aquí hay una obstrucción, no hay cortocircuitos. Aquí el ventrículo izquierdo sufre, ¿sí? Hay hipertrofia, hay datos de alteración del endocardio, de isquemia, por eso tenemos desniveles del CT, hay una desproporción entre coronarias y masa cardíaca, ¿sí? Y entonces vemos datos de sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos nuevamente con nuestro eje, como ayer vimos, D1 positivo, ABF positiva, cuadrante inferior izquierdo. Si el bebé tiene 6 meses, eje a la izquierda llama la atención, fuerzas izquierdas, altamente específicos para hablar de la severidad de nuestras obstrucciones en estenosis pulmonar y en estenosis aórtica. ¿Sí? Ventrículos únicos, ausencias de conexión a la izquierda, la atresia tricuspidia. En la atresia tricuspidia lo que ocurre es que la sangre llega al atrio derecho y aquí no hay válvula. Aquí hay un piso, hay una foseta que si perforamos caemos en el ventrículo morfológicamente izquierdo. Esto es lo más común. Si aquí no hay un piso en la atresia tricuspidia, la sangre irá del atrio derecho al ventrículo izquierdo. Este ventrículo no se desarrollará y todo el volumen lo maneja el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Es una cardiopatía que tiene cianosis porque el cortocircuito se da de derecha a izquierda. Todo el volumen lo manejan las cavidades izquierdas. Pero también en la atresia tricuspidia, por no tener vía de entrada, también se ha descrito que la alteración de eje a la izquierda es por alteraciones en el sistema de conducción. Entonces, hay poca expresión del BD. Hay todo el manejo de volumen por cavidades izquierdas.
pero también hay situaciones específicas del sitio de conducción. Cardiopatías congénitas cianógenas, que desvían el eje a la izquierda. El electro es poco sensible, pero muy específico. Yo veo a un recién nacido, está cianótico, le tomo el electro. El eje está a la izquierda, es cardiópata y grave. Atresia tricuspidia, ventrículo único morfológicamente izquierdo, o atresia pulmonar con septum íntegro, síndrome del ventrículo derecho hipoplásico. No hay expresión eléctrica del bebé. Repito, recién nacido cianótico, eje a la izquierda, atresia tricuspidia, ausencia de conexión a B derecha, ventrículo único morfológicamente izquierdo o BD hipoplásico. Muy específico para estas situaciones. Entonces vean qué atrios y qué fuerzas izquierdas para un recién nacido, para un lactante. Y aquí lo dejo. Pues muchas gracias por su atención. Nada más me faltó transposición y B hipoplásico, pero quiero ser